la implementadora de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno de Japón y su objetivo principal era la promoción de la cooperación internacional con el firme compromiso de desarrollar no solamente la economía de Japón, sino la economía del mundo entero, trabajando por la seguridad humana y el desarrollo de calidad. JICA es la agencia de cooperación bilateral más grande del mundo y actualmente estamos en 150 países con 98 oficinas. Ahí ven un pequeño circulito donde está ubicada nuestra oficina aquí en El Salvador y tenemos varias representaciones aquí en América Latina. Comentarles que este año es el 60 aniversario del programa de voluntarios y es por eso que en la parte de arriba de la presentación tenemos el logo de JUCB, que es el programa de voluntarios, y más adelante vamos a hablar de eso. Justamente el año pasado estuvimos cumpliendo 70 años de brindar asistencia oficial al desarrollo, así que ya tenemos un tiempo de estar establecidos también como agencia de cooperación y brindando cooperación al desarrollo. Acá en esta lámina les presentamos la misión, la visión y las acciones principales que son las que distinguen a JICA de otras cooperaciones a nivel mundial. Nuestra visión es trabajar por la seguridad humana y el desarrollo de calidad, y nuestra visión es guiar al mundo con las confianza. Estas acciones que yo les comentaba, en principio es el compromiso, es decir, trabajar para lograr esa misión y esa visión. El Gemba es una palabra japonesa que significa sumergirnos en el sitio y es una de las características principales de la Agencia de Cooperación Japonesa. Nosotros traemos expertos que trabajan junto a las personas dentro de las unidades ejecutoras. Es decir, aquí tenemos un personal usualmente permanente japonés que está brindando asesoría técnica durante la ejecución de los proyectos. También otra de las acciones es estrategia, pensar y actuar estratégicamente a largo plazo con perspectivas amplias. Y otra característica muy importante es el tema de la co-creación del conocimiento, que significa reunir la sabiduría y los recursos de diversos orígenes. Eso quiere decir que nosotros no solamente brindamos la asistencia técnica, nosotros no solo damos el conocimiento, sino que también esperamos a recibir cierto aprendizaje en común, ¿verdad? Y el tema de la innovación, que es para producir impactos sin precedentes. Ahora, me gustaría explicarles un poco el proceso operativo para el suministro de la asistencia. Y con eso nosotros estaremos respondiendo a las preguntas 4 y 5, la colaboración con instituciones locales y las perspectivas del futuro. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. En el recuadro rojo ustedes están viendo el esquema general de la asistencia. La primera fila dice JICA y Gobierno de Japón, Estrategia de la Asistencia Regional. Yo eso lo he dividido como en dos partes. La primera, la asistencia de JICA depende del Gobierno de Japón a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos son quienes formulan la política de cooperación y la política de ayuda. Esto a través de la Carta de Cooperación al Desarrollo, que es donde nos dan todos los lineamientos de cuáles van a ser las prioridades del Gobierno de Japón por un periodo específico. Entonces, teniendo esa Carta de Cooperación al Desarrollo, JICA, como una agencia prácticamente autónoma, puede elaborar sus políticas para responder a esa Carta de Cooperación. Y actualmente tenemos en vigencia el JICA Global Agenda, que es una agenda con 20 temáticas a nivel mundial que pretenden responder o alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso quiere decir que nuestra perspectiva es hasta 2030 con esta documentación, ¿verdad? Y además, nosotros como país elaboramos un JICA Country Analysis Paper, que es como un análisis de país, que también tiene una vigencia de aproximadamente 5 años y está alineado tanto al JICA Global Agenda como con la Carta de Cooperación al Desarrollo. Esto es importante entenderlo porque estos son nuestros lineamientos base para cualquier solicitud de proyecto que nosotros tengamos. Tiene que estar alineado tanto a la Carta de Cooperación al Desarrollo de Japón
como al JICA Global Agenda, como al Country Analysis Paper. Entonces, por eso quiero explicarles eso como de manera prioritaria, ¿verdad? Luego, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos una solicitud de ayuda por parte de los países cooperantes? En primer lugar, nosotros recibimos solicitudes únicamente a través del gobierno. En este caso sería el gobierno de El Salvador a través de la ESCO, del Ministerio de Relaciones Exteriores. No recibimos solicitudes de parte de ONGs ni de gobiernos locales, que no significa que no trabajemos con ellos, pero los proyectos se acuerdan entre estados, es decir, el gobierno de Japón junto con el gobierno de El Salvador. Nosotros recibimos esa solicitud y se pueden hacer estudios preparatorios para la formulación de los proyectos. Esto se analiza. Más o menos el proceso de aprobación de un proyecto puede tomar hasta 2 años. Y ahí se discute si va a ser un proyecto de cooperación técnica, si va a ser préstamo de ayuda oficial al desarrollo, si va a ser cooperación financiera no reembolsable. Y una vez que el gobierno de Japón da su aprobación al estudio del proyecto, ya se firma un acuerdo internacional que, como les comentaba, son notas que se canjean entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Japón. Y JICA sería siempre la ejecutora de estos acuerdos. Nosotros no solamente ejecutamos, sino que también supervisamos y evaluamos los proyectos. Las evaluaciones usualmente las hacemos en 3 fases: una evaluación antes del proyecto, una evaluación durante el proyecto, una evaluación al término del proyecto, y 3 años después o 5 años después se realiza una evaluación ex post para ver si efectivamente no solamente se cumplió el objetivo del proyecto, sino que a ver si hubo sostenibilidad de esos resultados a largo plazo. Si tienen preguntas también me las pueden hacer en el momento que les surjan, no se preocupen por interrumpirnos. Ok, gracias. Ahora, también nos preguntaban sobre los tipos de cooperación de JICA. Estos son los tipos de cooperación que JICA habita a nivel mundial. En primera instancia, la cooperación técnica. También tenemos préstamos de asistencia oficial para el desarrollo. Eso quiere decir que son préstamos reembolsables que los países tienen que pagar. También tenemos subvenciones de asistencia oficial al desarrollo, es decir, que son donaciones. Tenemos voluntarios, tenemos auxilio de emergencias ante desastres, es decir, ocurre una catástrofe, entonces JICA puede enviar equipo, personal para la respuesta inmediata. También tenemos alianzas público-privadas, cooperación científica, asociación con socios para el desarrollo. En muchos proyectos, especialmente de cooperación financiera, se trabaja con otros cooperantes, por ejemplo, Banco Mundial. También tenemos cooperación sur-sur y triangular, tenemos participación ciudadana, estudios de investigación. También en Japón se reciben estudiantes internacionales, que ese sería el último. Y con la Universidad de El Salvador también estamos ejecutando el programa de estudios sobre el desarrollo de JICA o Cátedra JICA. Ya tenemos varios años trabajando con la universidad, y justamente el año pasado empezamos a trabajar también con la UCA. Ahora, específicamente ya sobre nuestra oficina en El Salvador, si bien todas esas modalidades existen y están disponibles a nivel mundial, en la oficina lo más común, los esquemas de cooperación que manejamos es el tema de la cooperación técnica, que básicamente es transferencia de conocimientos a través de un experto. También a través de ese esquema se da capacitación en Japón y en terceros países, y en algunos casos el proyecto viene acompañado de provisión de equipo. Tenemos también la cooperación financiera reembolsable, que son préstamos a largo plazo con condiciones favorables para financiar esfuerzos de inversión. Tenemos la cooperación financiera no reembolsable, que básicamente son donaciones, ya sea para la adquisición de equipos o para el préstamo de servicios, o incluso para la construcción de nuevas ciudades. También tenemos el auxilio de emergencia, que ya les comentaba, en una situación de catástrofe se puede enviar equipo médico, de rescate o expertos. Y el programa de voluntarios, que son
Sobre las áreas prioritarias de cooperación, como yo les comentaba, nosotros tenemos un Country Analysis Paper, que es el que nos determina cuáles son esas áreas prioritarias. Y actualmente las que se encuentran en vigencia es la reactivación de la economía y ampliación del empleo, que se traduce en el sector de economía a través de un programa de desarrollo económico. También tenemos la prevención de desastres y conservación del medio ambiente, que se traduce en dos programas: el programa de mejora ambiental y sanitaria y el fortalecimiento del sistema de prevención de desastres. También tenemos la promoción de desarrollo inclusivo en el sector de educación y salud, y es un solo programa. Luego, estas áreas prioritarias las trabajamos a dos niveles. El primero es en la región oriental y a nivel de Centroamérica con todos los países miembros de CICA. Una consulta. Sí. Un poco atado al procedimiento para que en la sociedad alguien tenga una iniciativa para cooperación. Me dicen que como es de gobierno a gobierno y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy en día, si hay una localidad, por ejemplo, una DESCO o algo por el estilo, tendrían que abocarse a la alcaldía, el distrito, y de ahí del distrito sale para el gobierno. Ese sería el camino a seguir para solicitar. Ese sería el camino a seguir a solicitar, pero de esta manera sinceramente no sería factible. O sea, no, la cooperación de JICA no es una asistencia puntual a una comunidad, sino más bien son estrategias que cubren un sector o áreas más amplias. Ok. Es más macro. Es más macro. Ok. Tal vez me surge una inquietud. ¿Tienen que ir también alineado a planes de gobierno? ¿Se centran bastante en eso, en ver que esté alineado a planes de gobierno? Sí. Todas las solicitudes entendemos que si ya el gobierno de El Salvador nos está solicitando, es que en principio está alineado a sus propios prioridades de gobierno. Y luego tenemos que hacer ese match si está alineado a las prioridades de gobierno. Prácticamente sería acorde a la Agenda de Desarrollo 2030 que el gobierno esté ejecutando como proyectos para que se logren cumplir esos objetivos. Entonces ahí sí ya entran como ustedes en la acción para apoyar ese respaldo. No necesariamente tienen que estar específicamente enmarcados dentro de la Agenda 2030, pueden haber otras iniciativas que no estén directamente relacionadas, pero primero sí tienen que ser una prioridad del gobierno de El Salvador, por ejemplo, en este caso, y también tienen que estar dentro de estas áreas prioritarias. Estas áreas prioritarias nuestras ya están alineadas con la agenda global de JICA y son el resultado de un análisis de país. Entonces, digamos que siempre y cuando estén dentro de este marco de acción para nosotros, estamos alineados. Gracias. ¿Alguna otra consulta aquí? Estamos bien. Estamos bien. Gracias. Ahora, respecto al impacto que ustedes nos mencionaban primero, antes de ver algunos proyectos específicos, queríamos mostrarles la cartera de proyectos actuales que tenemos en la oficina, específicamente por cada programa. En el programa de desarrollo económico, actualmente tenemos el proyecto de fortalecer la cadena de valor de cultivos agroindustriales, que casualmente es el proyecto con el que sus compañeros se confundieron y con quienes les habían dado cita, ¿verdad? Este es un proyecto de cooperación técnica que estamos desarrollando con la Universidad de El Salvador, específicamente con la Facultad de Ciencias Agronómicas. Ahí tenemos 2 expertos que están trabajando específicamente en 8 cultivos y prácticamente es una asistencia donde ellos proporcionan sus conocimientos para mejorar las cadenas de valor a nivel internacional. También tenemos un asesor en desarrollo de capacidades para MIPES. Esto se está trabajando con CONAMIPE. También tenemos becas para el desarrollo de recursos humanos, que básicamente son becas a largo plazo y se considera como cooperación financiera no reembolsable. También tenemos en préstamos la construcción del bypass de San Miguel, que no sé si ustedes ya conocían, ese es un proyecto financiado por JICA.
Actualmente en el programa de mejora ambiental y sanitaria no tenemos ningún proyecto vigente, pero sí es posible recibir solicitudes bajo ese sector. Y con el programa de fortalecimiento del sistema de prevención de desastres es donde tenemos varios proyectos activos también. Primero tenemos el proyecto FOQIO, que es el fortalecimiento de reforzamiento sísmico de edificaciones en el área metropolitana de San Salvador. También tenemos el proyecto Hashimori, que básicamente es el reforzamiento de puentes y un estudio, la modalidad SATREPS son estudios científicos y también se está desarrollando con la Universidad de El Salvador, también con la Facultad de Ciencias Agronómicas. Es un estudio para los riesgos compuestos de terremotos y tsunamis. Y bajo el programa de mejora de educación y salud tenemos el proyecto de SMAT en su fase 2, del cual ya también vamos a hablar un poco más adelante. Con respecto al desarrollo de la región oriental, teníamos dos proyectos que recién han finalizado, por lo que actualmente no tenemos un proyecto vigente. Y a nivel de SICA tenemos 3 proyectos. El primero es el fortalecimiento de un modelo de conservación de ecosistemas transfronterizos en la región de SICA, que básicamente es una segunda fase de un proyecto anterior que estamos desarrollando. Y también tenemos una experta para apoyar la implementación, monitoreo y evaluación del proyecto del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, que también es una segunda fase de un proyecto anterior. Nosotros, con la CIECA, estuvimos trabajando el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, que va hasta 2023. Entonces, en esta segunda fase estamos apoyando la implementación. Y tenemos un tercer proyecto, que este sí es un proyecto que se está ejecutando por primera vez en el tema de turismo comunitario sostenible con ASICA. Ahora sí, les vamos a presentar 3 ejemplos concretos de cooperación que nosotros hemos estado ejecutando. El bypass de San Miguel, a pesar de que ya se inauguró, todavía no se ha entregado por completo, hay algunos detalles que todavía están en construcción. Pero digamos que uno de los grandes objetivos era reducir el tiempo de tránsito en la región oriental, y eso se ha logrado de 45 minutos a 20 minutos. Se han construido un poquito más de 20 kilómetros. En la imagen de la izquierda ven los tramos que se han construido, y básicamente por esa zona es donde pasa la carretera. Y además de eso, se tuvo que construir 2 puentes para conectar la carretera sobre el río Grande y el río Tachihuat. También tenemos el proyecto de ESMATE. No sé si ustedes han logrado escuchar sobre ese proyecto, pero básicamente se ha hecho una revisión de los libros de texto de primer grado hasta bachillerato, y ahora se cuentan con libros de texto que han sido trabajados a través de los expertos de JICA. Bueno, obviamente la primera fase fue hace ya muchos años, pero ya tenemos hasta una segunda revisión del material para identificar cómo ha sido, si ha sido exitoso o no, ¿verdad? Y hacer modificaciones mejor. Yo creo que eso a nosotros nos hace, ¿verdad? Hubiéramos querido tener eso. De ESMATE. Ajá, porque teníamos un material un poquito desfasado. Sí. A mí me parece haber visto el logo en algunos libros, ¿verdad? Sí, ya hay material, es tanto un libro de trabajo para los estudiantes como texto, y hay otro que es para que hagan tareas, y deberían de llevárselo todos los libros en la parte. Y ahí en la imagen donde dice resultado de 21 centros escolares, hace poco se realizó un estudio para delinear, bueno, primero se hizo un estudio de línea base para identificar cómo estaban los estudiantes. Si se fijan, hay una métrica antes de la pandemia en 2019 y una post pandemia que se hizo el año pasado. Entonces, si ustedes se fijan, hay datos de tercero y octavo grado para que tengan la referencia de las edades. En 2019, el grupo de octavo grado, su promedio en matemáticas era de 5.32. Los de tercer grado tenían 8.31. Si se fijan, va en picada hasta 2022.
y eso en parte tiene que ver con el tema del COVID-19 y del trabajo en virtualidad, porque algunos centros escolares estuvieron entre 2 y 3 años en estudio virtual antes de retomar las clases presenciales. Eso sin duda ha sido un reto para la educación en todos los niveles, no solamente a nivel de matemáticas, ¿verdad? Así que se puede ver la deficiencia académica, pero este proyecto, la segunda fase, empezó en abril de 2021 y uno de los objetivos ha sido el poder tratar de recuperar los niveles en los que estaban antes de la pandemia del COVID-19. Entonces, si se fijan, gradualmente ha ido mejorando el nivel de matemáticas y esperamos que eventualmente se pueda llegar al nivel previo. Sin embargo, también hay algunas limitantes que hay que tomar en cuenta, como las capacidades de los maestros, también si les ayudan o no les ayudan en casa, los estudiantes. Son varios factores, ¿verdad? Pero sí se está haciendo el esfuerzo. Nosotros hemos capacitado a través de este proyecto a más de 50 profesionales en Japón sobre matemáticas, y además la estrategia ha sido muy exitosa y ha sido compartido con otros países como Guatemala, Panamá, Colombia y Angola. También ha recibido reconocimientos internacionales a través de UNESCO y otras universidades también internacionales. Y queríamos ponerles otro ejemplo, ya es un poquito viejo, pero también es una base de la cooperación que hemos estado trabajando actualmente sobre vivienda popular sismo resistente. Yo me imagino que ustedes se recuerdan del terremoto del 2001 que dejó muchas familias afectadas, no solamente con el daño de sus viviendas, sino pérdidas humanas. Entonces, a raíz de ese terremoto se identificó la necesidad de trabajar en sismo resistencia y se realizó un proyecto de cooperación técnica. Esto permitió el mejoramiento de la vivienda popular. En las imágenes pueden ver el manual que se llama Mi Casa con Sismo Resistencia. Se hicieron finalmente normas técnicas también de vivienda popular y se hicieron modelos con diferentes tipos de materiales, entre ellos bloque panel, adobe, mampostería de bloque de concreto con refuerzo integral y mampostería de suelo con cemento combinado. Y en la parte, a la par de ese de Mi Casa hay una imagen. Ese es un experimento que se estaba realizando, que también fue financiado pues, por la cooperación japonesa, y ahí vemos las diferentes pruebas que se realizaron hasta que finalmente ya se obtuvieron los modelos aprobados con cada uno de sus materiales. Y acá tenemos un mapa de donde están más o menos ubicados nuestros proyectos. Aquí hay proyectos vigentes y proyectos que ya finalizaron hace un par de años, para que ustedes tengan la visibilidad de los temas que se han estado trabajando. Yo en cada uno de sus espacios les he dejado los folletos. El azul es el que tiene el mapa. También tiene como una hojita desprendible, que es donde ya viene el nombre completo de cada uno de los proyectos. Gracias. Ahora, sobre el programa de voluntarios de la Oficina de JECA El Salvador, que es otro de los grandes programas que trabajamos, este inició en 1968 y en América Latina fuimos el primer país en recibir un grupo de voluntarios. A la fecha se han recibido más de 600 voluntarios y, como les comentaba, ellos vienen por un periodo de 2 años, máximo 2 años, para compartir sus experiencias. No solamente, yo les comentaba que JICA trata de obtener co-creación de conocimientos. Entonces ellos no solamente vienen a compartir con nosotros lo que ellos saben, sino que también ellos vienen a obtener conocimientos. Ellos se llevan una experiencia diferente de cómo trabajar en temas, por ejemplo, de desarrollo rural o
también hemos tenido experiencias donde los voluntarios se llevan como emociones muy fuertes de poder competir o ayudar al desarrollo, específicamente con el área de deportes. El año pasado, creo que fue, o antepasado, tuvimos la experiencia de un voluntario que trabajaba en judo y ayudó a un atleta de El Salvador a obtener el tercer lugar. Entonces, son experiencias que también son muy valiosas para ellos. Ahí está, el voluntario. Justamente cuando fueron los Juegos Centroamericanos aquí en El Salvador. Esas son las especialidades que usualmente son más comunes, digamos, deporte, educación, salud, educación ambiental y desarrollo comunitario. Ahí vemos la imagen del voluntario de judo, también tenemos voluntario en idioma japonés, actividades en educación ambiental y actividades de desarrollo comunitario. Eso sería. No sé si ahí cubrimos todas sus consultas o si tienen consultas adicionales, pues también estamos por ahora. Yo iba a hacer una consulta respecto a los programas específicos que nos mencionó. Con lo del programa de mate, ustedes con eso, ¿verdad? Porque ya es segunda fase, el tema de la pandemia sí les afectó. ¿Cómo afectaría en sí al proyecto? ¿Vuelve que se haga más largo el proyecto en este tema? Realmente la pandemia del COVID sí nos afectó. En el tema de SMATE no tanto, porque la primera fase prácticamente ya estaba finalizando, pero sí tuvimos algunos proyectos que estaban en ejecución en ese momento. Tuvimos un proyecto que se llama Fortalecimiento de Capacidades para la zona oriental. Específicamente trabajamos con gobierno local. Teníamos en ese momento 3 expertos japoneses y durante el COVID ustedes saben que la mayoría de la cooperación tuvo que retirarse del país. La cooperación japonesa no fue una excepción. Estuvimos sin expertos por un periodo aproximado de 10 meses y eso en algunos proyectos no significó que se alargara el periodo de ejecución. Eso quería decir que teníamos que ejecutar el proyecto con el doble de esfuerzo para poder completar todas las actividades en el tiempo estipulado. Hubieron muy pocos proyectos que se extendió el periodo de ejecución, pero lo que significó fue colocar más recursos para poder completar las actividades. Entendido, gracias. Con respecto al segundo proyecto, donde lo de las viviendas, ¿verdad? Lo de los sismos, ¿cómo evalúan ustedes a qué sector van a llegar dentro de El Salvador? Todos los proyectos, nosotros para todos los proyectos decidimos los pilotos junto con el gobierno de El Salvador. No es que nosotros decimos eso es lo que se va a hacer, sino que es de acuerdo a criterios específicos que se establecen por proyecto y se evalúan. O sea, cada criterio debería de tener una ponderación también estadística para poder objetivamente obtener los resultados de los pilotos. Gracias. En El Salvador específicamente, ¿ha habido algunos desafíos o obstáculos que se pudieran identificar para implementar estos proyectos? Desafíos, sí. Digamos, recientemente uno de los desafíos que hemos tenido es el tema de los cambios en el gobierno con respecto a pasar de 200 más distritos hasta los actuales, ¿verdad? O sea, esa ley sí nos ha afectado porque hasta esta fecha todavía no hay claridad sobre los procesos que se van a llevar a cabo, con quién se están viendo algunas temáticas. Entonces, sí ha retrasado procesos. Eso no quiere decir que vamos a dejar de ejecutar proyectos, sino más bien representa un esfuerzo adicional, digamos. También se da la situación de que el gobierno de El Salvador, o de manera general los gobiernos, esperan una respuesta rápida a esa solicitud del proyecto, pero nuestra cooperación específicamente lleva muchos procesos.
antes de presentar una solicitud formal de proyecto, se nos comparte una idea tentativa y esa idea tentativa se discute en Japón para ver si es posible o no desarrollar un proyecto formal, o sea, desarrollar una idea de proyecto y presentar un formulario. Entonces, a veces el tiempo de respuesta de parte de JICA no cumple con el tiempo que se necesita para llevar a cabo un proyecto y esa es una dificultad que sí es latente. Ahí entonces tocamos el tema de las políticas públicas, porque ya lo que ella comenta, como el cambio de los distritos, Sí. eso sí. Ok. Algo que me surge a mí, la Universidad de El Salvador para recibir estos, como he sabido que tiene una gestión de relaciones internacionales en la Universidad de El Salvador, ¿esa ayuda ha sido canalizada a través de la gestión propia de la universidad o ha venido de También la gestión al gobierno? Todas las gestiones son de gobierno. La Universidad de El Salvador es parte del gobierno, ¿verdad? Entonces, la Universidad de El Salvador tiene que abocarse al Ministerio de Relaciones Exteriores eventualmente para llevar a cabo ese cambio de notas. Sí, ha tenido que seguir el conducto para Sí, todo la tiene que seguir ese gestión. conducto. Perfecto. En este momento, bueno, realmente todavía no sabemos cómo se va a manejar porque como también tenemos que adaptarnos a los cambios que surjan a nivel político. Ustedes sabrán que ESCO ya no es una agencia independiente, sino que pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero justamente cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores dejó de ser el que era el primer enlace con la cooperación y pasó a ser ESCO, todos los proyectos tenían que pasar primero por ESCO antes de ser presentados aquí como oficina. No sabemos cómo va a manejarse el nuevo mecanismo de gobierno. Parte de lo que mencionaba en la presentación, ahí que había algunos temas medioambientales y de la zona oriental. Cuando se menciona que no hay proyecto vigente, volvemos entonces también al mismo tema de que como no hay una presentación de parte del gobierno que quiera enfocar en esto, por eso es que ustedes no han tenido margen para ejecutar. En este momento sí no se nos han presentado proyectos específicamente en esas áreas. ¿Hay alguna área que a ustedes les gustaría trabajar en El Salvador? O sea, si se la solicitaran, pero que ustedes como han visto esa necesidad dentro del país. O sea, personalmente nosotros podemos tener interés en alguna temática y también podemos desarrollar una idea de proyecto y acercarnos a una contraparte también para poder presentar una idea en conjunto. Probablemente uno de los temas en los que nosotros personalmente tenemos interés es el tema de desechos sólidos, pero también esta es una temática un poco difícil en este momento por la nueva institución que se acaba de conformar. Entonces, también tuvimos interés hace un tiempo de presentar un proyecto sobre calidad de agua y justamente en ese momento nació ASA. Entonces, no se sabía si el Ministerio del Medio Ambiente o ASA iban a tener competencia sobre el proyecto, porque dependía de si iba a tener un enfoque medioambiental o si iba a tener otro tipo de enfoque, iba a ser con ASA o con MAR. Finalmente, la ESCO decidió presentar dos proyectos diferentes y a nivel de JICA internacional, nos dijeron que el país tenía que establecer su propia prioridad. No pueden presentar dos proyectos prácticamente similares sobre la misma temática, dos instituciones diferentes. Entonces también es como el país se tiene que alinear. Con respecto al tema ambiental, bueno, aunque no tenemos ahora como nivel bilateral, pero tenemos otro proyecto de nivel regional. Sí. Con el SICAM. Quizás solamente para que ustedes sepan, este modelo de
proyecto anterior que ya finalizó el año pasado y lo estuvimos trabajando en el área del Golfo de Fonseca. Estuvimos trabajando con barrancones, específicamente en la conservación de manglar y con moluscos. Entonces, esta segunda fase pretende reforzar ese modelo de conservación y ya presentar un modelo a nivel regional. Ok, gracias. Nos cubrió bastante de las preguntas prácticamente. Sí, yo creo que estamos. Queremos agradecerles el tiempo que nos han brindado, el espacio. Nosotros sabemos que son personas que pasan ocupadas, ¿verdad? Y agradecemos el tipo de información. Es muy interesante porque nosotros lo hemos visto a nivel teórico, ¿verdad? Y ustedes nos están hablando ya del nivel práctico, de cómo se realiza. Muchos de los conceptos que mencionó ya los vimos en clase, ya los manejamos y es muy interesante poder ver cómo se está trabajando en el país por medio de ustedes. Se les agradece. Muy eficiente también con la presentación y el tiempo. Por mi parte, también dar las gracias porque venir acá a contar la teoría, o sea, llevamos una experiencia que nos enriquece el conocimiento, ¿verdad? Y agradecer también la gestión que ustedes hacen, lo que hace el gobierno de Japón, ¿verdad? Colaborando al país, y pedir una disculpa. A veces, tal vez, yo trabajo en una institución y a veces las fuentes de cooperación, las agencias hacen proyectos bonitos y grandes y a veces no los cuidamos, pero agradecemos mucho lo que hacen por el país. Ay, perdón, una duda más. El tema del voluntariado, ¿cómo funciona? En el sentido, ¿verdad? O sea, ¿solo personas de Japón pueden participar o personas regionales de El Salvador se pueden involucrar? No. Sí, no, el tema de voluntariado es un poco diferente del tema de cooperación técnica, proyectos financieros. De hecho, se maneja diferente. En el tema de voluntarios, sí pueden haber otras organizaciones como ONGs que pueden solicitar la cooperación. En el tema de voluntarios sí es un poquito más flexible. De hecho, tenemos muchos voluntarios trabajando en asociaciones municipales, por ejemplo, en Cayahuanca, en Asinorlu. Entonces, sí se maneja diferente, pero todos son voluntarios japoneses. Se realizan 2 convocatorias anualmente y se presenta un formulario. Como nosotros necesitamos un voluntario en judo, necesitamos un voluntario en tenis para la Federación de Tenis de Mesa o de la Federación de Judo, o necesitamos un voluntario en desarrollo comunitario en la Unión o en educación ambiental en Asinorlu. De esa manera ellos establecen un perfil y el perfil se presenta en Japón y se reclutan candidatos y ellos vienen posteriormente aquí a El Salvador a desarrollar esas actividades. Ok, gracias, muy amable. Ya me quedó más claro eso, porque cabal, yo decía, ¿cómo es que escogen los sectores donde van? Sí, es una presentación, es una propuesta de la contraparte que lo va a recibir. También el otro folletito es justamente sobre el programa de voluntarios, para que ustedes también se lo lleven. Gracias. Se les agradece nuevamente por todo. Yo creo que ahí estamos. Sí, eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguna duda, pregunta?